Bueno, gracias queridos hermanos, saben que los amo entrañablemente en el Señor y bueno, como decía Juan Carlos al principio y como han dicho cada uno de ustedes en las oraciones, tanto Aldo como Edgardo, eh, el Señor ha puesto en mi corazón algo que es de ánimo. Eh, la verdad que oraba, tenía varios temas en mente, pero hay algo que quiero compartir que nos hizo muchísimo bien en el comienzo de nuestro ministerio que nos puso el Señor Jesucristo en nuestro corazón y el mismo Dios allí en Wilde, y es justamente la importancia de una vida de oración, ¿no? Cuando nosotros comenzamos ahí en Wilde, en realidad venimos orando con Sandra hace muchísimos años, más de 10 años, para que el Señor nos utilice, digo más de 10 años porque después nos abrió el campo para poder trabajar en juntos, pero también trabajamos en manera particular en nuestro barrio, que era algo siempre que nos preocupaba y lo llevamos en oración. Y el Señor a lo largo del tiempo escogió en nuestra juventud anciana, ¿no? Se podría decir, porque uno se considera joven, pero los huesos a veces dicen lo contrario, este, eh, que desarrollemos este ministerio por la vida del Señor. Y nos llevó mucho tiempo, ¿no? Nos llevó mucho tiempo de oración, que es lo más hermoso, lo más admirable, donde uno se puede sorprender cómo el Señor verdaderamente obra, y yo les animo justamente a esto. La vida o la importancia de la vida de oración es algo que todo creyente necesita y debería estar permanentemente y continuamente en la presencia del Señor. Uno cuando habla con las personas que se entregan a Cristo por la primera oración que hacen, ¿no? Y después, como decía justamente Aldo en la oración, los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar, es algo que nos viene acompañando y en el diario vivir en toda nuestra vida de creyente es la que nos acompaña y es el deber de cada uno de nosotros estar respirando continuamente esas verdades espirituales que Dios nos enseña a través de su palabra, como decía Juan Carlos, de esa palabra maravillosa que Él nos dejó y que persistió a lo largo de todo el tiempo. Hay una frase de Spurgeon, de Charles Spurgeon, que él dice, no veas a nadie hasta que hayas estado previamente en la presencia del Señor. Yo muchas veces le digo a los muchachos y a las chicas, no, yo le digo chicas, pero hay de todo, ¿no? Mujeres grandes, mujeres, siempre le digo chicas para animarlas, ¿no? De nuestra congregación, que la necesidad inmediata que tiene todo creyente antes de salir de su hogar debe ser justamente el pasar el tiempo con el Señor. Y Charles Spurgeon decía justamente una frase maravillosa que dice, no veas a nadie, no te encuentres con nadie, si previamente no has estado ese tiempo tuyo en intimidad en la presencia del Señor. No hables con nadie hasta que no hayas hablado con el Altísimo, dice. O sea, es algo que debe ser prioridad en mi vida. Yo debo despertarme y no debe ser encender el televisor para ver cómo, si llegó o no llegó la selección, que obviamente que a todos nos apasiona el fútbol y demás, pero lo que nos debe apasionar como creyente debe ser pasar ese tiempo con el Señor. La vez pasada me decía un muchacho, dice, bueno, pero a veces no tengo tiempo porque salgo rápido, me quedé dormido, me voy al trabajo y después oro mientras estoy en camino. ¿Está bien esto, Juan Carlos? Digo, no, porque salís desprotegido. Primero tenés que orar al Señor y después salir a batallar en el mundo. Bueno, justamente esto es algo antiquísimo que nuestros fieles creyentes que nos han antecedido nos han dejado como enseñanza y obviamente uno debe de aprender. La oración tiene que ser para cada uno de nosotros, tanto para el creyente nuevo como obviamente mucho más para
aquel creyente que tiene años de seguir los caminos del Señor. Debe ser como la respiración. Y esto me lo enseñaba de chiquito mis padres, justamente que debe ser como respirar. Y me hacía la reflexión justamente de que cuando uno nace, jamás nuestros padres nos enseñan a respirar. Acá tenemos al doctor que puede avalar lo que estoy diciendo. No enseñamos a respirar a un bebé. Sin embargo, él por sí solo respira, porque obviamente es esa creación perfecta que el Señor hizo a través de la vida humana, pero así debería de ser cada uno de nosotros cuando iniciamos nuestros días, cuando estamos en nuestras noches. David decía justamente que aún en sus noches Dios le aconsejaba esa necesidad de pasar tiempo con mi Señor, esa necesidad de escuchar, de hacer silencios de mi parte para escuchar lo que me dice Dios a través de su palabra, para escuchar lo que Dios me dice a través del Espíritu Santo, hablando a mi corazón y que llega primero a mi corazón y después a mi mente, para hacerme ver esas verdades que deben ser permanentes en mi vida. Fíjense que Pablo nos insta a través de Efesios 6:18 que tenemos que orar en todo tiempo. Pero también dice que tenemos que perseverar en Colosenses 4:2, perseverar en la oración. Es decir, la oración, la vida, la importancia de una vida de oración en cuanto a mi vida. ¿Es vida de oración congregacional? Sí, y es muy necesaria, pero también debe de ser primeramente la vida de oración particular, esto que oraban ustedes, esto que demostraron. Les puedo asegurar, cuando iniciamos la obra, por eso le compartía esto que nos hizo tan bien a nosotros, hubo primeros momentos que éramos Sandra, el Señor y yo, ¿no? O el Señor, Sandra y yo, nada más orando ahí en el templo, en lo que nosotros llamamos el templo. Después, obviamente, que adquirió la el reconocimiento de iglesia. Pero estábamos nosotros y les puedo asegurar que pasábamos hermosos momentos donde orábamos por personas que desconocíamos y simplemente referenciábamos aquel hombre del auto verde, aquella señora de la casa del portón negro, para que el Señor vaya abriendo esas puertas. La oración continua, persistente e incesante es algo muy necesario en nuestra vida cristiana. Y es allí donde cada uno de nosotros vamos a depender cada día más de Dios. Esto de Señor, auxílianos, esto de Señor, levanta, esto del Señor, muéstranos, guíanos. Eh, uno puede decir que el resultado de una vida de comunión, de una intimidad con Dios, va a ser justamente la dependencia total de cada uno de nosotros en obediencia, pero también la demostración poderosa de Dios actuando con su poder en nuestras vidas y en las demás. Obviamente que si uno tiene que poner ejemplo, podríamos poner muchos ejemplos de personas que figuran en la palabra de Dios y que han sido grandes siervos de Dios, y la característica o el común denominador de cada una de estas personas y familias justamente es la oración. Pero yo quiero llevarlos al Señor Jesucristo, porque es algo impactante, cómo siendo el mismo Dios, como siendo el mismo Hijo de Dios, y como dice Juan, y habiendo habitado con Dios, siendo el mismo Dios, Juan 1:1, él mismo nos enseña la importancia. No le decía a los discípulos, ustedes que son humanos y que nunca estuvieron con Dios, bueno, oren ustedes, sino simplemente él les estaba diciendo con toda autoridad algo que él practicaba. Les invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 3, verso 13, que habla del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llevarlo. Bienvenido, Pino, ¿cómo estás? Recién estábamos orando por ustedes. Y yo quiero llevarlo justamente a la vida del Señor Jesucristo, que comienza
su ministerio en oración y termina su ministerio en oración. A veces pensamos que el ministerio es una vida que nos demanda esfuerzo, sí, es verdad. Nos demanda tiempo, sí, es verdad. Y a veces nos demanda mucho más de lo que nuestras fuerzas pudieran llegar a dar o pudiéramos llegar nosotros a poderla sustentar. Pero la fuerza que da el ministerio empieza por la dependencia que hay en oración, en esa búsqueda de Dios Padre y obviamente de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Todos conocemos acerca de la vida del Señor Jesucristo, justamente cuando él comienza su ministerio para el bautismo. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor Jesucristo dijo, deja porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó y fue bautizado y subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu que descendía como paloma y que venía sobre él. Lo llevo a Marcos capítulo 1, verso 9, rápidamente. Marcos capítulo 1, el bautismo del Señor Jesucristo está narrado en los 4 evangelios, ¿no? Algunos con más detalles, otros con menos. El que más detalle se podría decir que da en referencia a esa conversación es Mateo, pero también aporta Marcos, también aporta Juan en todo su capítulo 1, como vamos a ver. Marcos capítulo 1, verso 9 dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subían, o sea, no está narrando la conversación que el Señor le dijo, deja porque así conviene, esa palabra conviene, yo te tengo que enseñar, Juan, esto que yo hago, lo hago por obediencia y dependencia del Padre. Y obviamente en esa dependencia que yo tengo con el Padre, como resultado da mi obediencia a lo que Él. Entonces, Marcos nos resalta que vino y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y narra justamente que cuando subía vio los cielos abrirse y el Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma. En Juan capítulo 1, no lo busquen, todos lo conocemos de memoria, hablando acerca de que Juan ve y podríamos decir que lo que nos narra es el entorno y el pensamiento que había en él y lo que él pensaba acerca del Señor Jesucristo y lo expresa a todo lo demás. He aquí el Cordero de Dios que lo ve venir, donde dice que quita el pecado del mundo, no que lo sustituye, no que lo tapa, no que lo saca a medias, sino que justamente quita completamente el pecado del mundo. Y este era el pensamiento que tenía Juan el Bautizador, narrado por Juan el apóstol. Y dice previamente que el día anterior le decía, miren, yo ahora los bautizo a ustedes por arrepentimiento, pero detrás de mí viene alguien que no soy digno de desatar el calzado. Vaya a saber, yo pensaba, digo, ¿qué pasaba por la cabeza de Juan el Bautista, no? Porque dice, yo no soy digno de desatar el calzado. Me aporta Mateo que dice, Señor, yo no te puedo bautizar, vos me tenés que bautizar a mí. Y deja que esto conviene que así sea. No solamente estaba mostrando el bautismo, sino estaba demostrando la dependencia total a las verdades de Dios que Él había venido a plasmar, a cumplir y obviamente a enseñarnos a cada uno de nosotros. Y eso justamente se logra en una vida de dependencia. Juan narra todo lo que pasa alrededor y los pensamientos y lo que podrían llegar a pensar los demás y las características de aquella persona que veía que era el mismo Hijo de Dios que se acercaba a él, que quitaba el pecado del mundo y que le estaba pidiendo a él nada más y nada menos que lo bautice. Le estaba pidiendo algo que él sabía que estaba lejísimos de la conducta, de la vida moral y obviamente de la vida espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Hoy cada uno de nosotros también
tenemos que ver a nuestro Señor Jesucristo acercándose a mi vida espiritual, diciéndome, deja porque así conviene. Tenés que hacerlo, Juan Carlos. Tenés que hacerlo algo, tenés que hacerlo Edgardo, tenés que hacerlo Juan Carlos, bueno, sé que se cortó Pino, tenés que hacerlo Rula, tienen que hacerlo todos. Es no como se dice, una opción donde vos podés elegirlo, hacerlo o no, sino tiene que ser tu necesidad para respirar en tu vida espiritual. ¿Y dónde está esto que yo digo con respecto a la oración? Lo narra justamente Lucas. A mí me gusta justamente esos detalles que muestra. Vamos a Lucas capítulo 3, verso 3, esos detalles que nos enseña la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice Lucas 3, verso 3. ¿Lo tienen todos ahí? Lucas 3, verso 3. Narra también el bautismo del Señor Jesucristo, pero agrega un detalle que uno no puede pasar por alto así nomás, ¿no? Dice Lucas 3, verso 3. Y él fue, hablando de Juan el Bautista, por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado. Pausa. El Señor no tenía necesidad de pedir perdón por sus pecados. No había pecado en él, no tenía ninguna necesidad. Sin embargo, en obediencia fue porque las verdades de Dios dice justamente que debía de cumplir todo lo que él permitió, esto que vos hablabas, Edgardo, que hoy no te permitió ir al médico y te permitió estar acá. Gloria a Dios, porque todo lo que él permite, como dice su palabra, obra para bien para aquellos que están en su plena dependencia, que es lo que estamos viendo en este primer punto. Pero miren lo que dice el verso 21 del capítulo 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús se fue a bautizar. ¿Para qué? Para arrepentimiento de los pecados. Y orando, es el único evangelio que narra que Jesús, antes de ser sumergido totalmente, él estaba orando al Padre. Orando, yo pienso, aquellos que hemos bautizado personas, ¿cuál fue la oración del Señor Jesucristo? Una oración larga, extensa y demás. Simplemente habrá sido, no sé, gracias Señor por permitirme hacer esto. Gracias Padre por llegar a este momento. Algo breve, algo sencillo, pero algo de corazón. Y dice lo que narra tanto Mateo como Marcos, que el cielo se abrió. Y después descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y vino una voz, y oyeron una voz, todos los que estaban ahí, que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué detalle importante que nos narra Lucas. El Hijo de Dios orando al Padre. Tenía necesidad. Él lo expresaba en Juan capítulo 14 al 17. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Padre, así como somos nosotros, yo te pido que sean ellos. Sin embargo, me enseña a mí que el mismo Hijo de Dios perfecto, exento de pecado, reitero, no tenía pecado, que no tenía ningún pecado que confesar, sino que tenía que cargar mis pecados, me estaba enseñando la importancia del comienzo de su ministerio en oración. Antes de comenzar su ministerio, oró y después de orar se bautizó y después de bautizarse el Espíritu justamente lo lleva a comenzar ese ministerio. La importancia de oración en el Señor Jesucristo nos cuenta a través de Lucas, a través de alguien que no sabemos si lo vio. Sí sabemos que es el médico amado de Pablo. No sabemos si estuvo en los momentos con el Señor Jesucristo. Algunos historiadores dicen sí que estuvo en la parte final del Señor Jesucristo. Otros dicen que no, que era el que acompañaba a Pablo por el testimonio de aquellos hijos de Dios que habían aceptado a Jesucristo y habían entregado su vida y habían aprendido de él la importancia de la oración. Y al ver esa característica, Lucas justamente sigue al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros debemos de comenzar nuestros ministerios con esta herramienta fundamental y que es de vital importancia, reitero, para cada uno de nosotros. Ahora, yo me preguntaría, ¿por qué el Espíritu Santo o el mismo Dios
quiere hacernos ver esto a través de Lucas? Y bueno, porque es el mismo Dios que nos está dando de ese ejemplo para que nosotros podamos imitarlo. No solamente Lucas nos narra, le puedo, este es un estudio que hice hace muchos años, ¿no? Le puedo decir, busquen en Lucas la cantidad de veces que ustedes seguramente lo sabrán, que vemos al Señor Jesucristo orando por cada determinación, por cada necesidad, por cada encomendación a un nuevo ministerio, a la sanación, a lo que fuera, a la elección de sus discípulos. Siempre lo vemos orando. El que más destaca la vida de oración es Lucas. Por eso cuando uno agarra a Lucas, puede decir tranquilamente, decir, bueno, tengo que discipular a una persona. Bueno, empezá por la oración. Empezá por la oración. Que sea un hábito constante, permanente, una necesidad no de Dios para con vos, sino de vos para con Dios, donde cada uno de nosotros dependamos, independientemente de la vida de cristiano. ¿Por qué traje al Señor Jesucristo? Porque Él tenía total dependencia con el Padre. Él lo había visto, él había habitado con el Padre. Sin embargo, se hizo hombre para venir acá y enseñarme. Y me enseñaba justamente la importancia de esta vida de Dios. Es el mismo hombre, Dios perfecto, sublime, en esta tierra orando. Ahora, ¿por qué? Para mostrarme ese camino que yo debo seguir, para mostrarme esas pisadas por donde debo yo transitar, esa conducta y esa forma de vida que debemos de imitar, como dice el apóstol Pedro, para que imitemos sus pisadas, no para que hagamos nuevas pisadas. Si bien Lucas narra en su comienzo del ministerio que el Señor Jesucristo oró antes de ser sumergido en las aguas del bautismo, también es el único evangelio que narra la última oración antes de ser resucitado. En el capítulo 23, verso 46, no lo busque, lo conocemos todo de memoria, esa hermosa oración que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, perdón. La vida del Señor Jesucristo empezó con oración y terminó con oración. Nuestra vida, independientemente, reitero, de la cantidad de años de creyente que tengamos, debe caracterizarse no por un día de comienzo de oración y un día al fin, sino por un progresivo, y a mí me gusta decirlo, en aumento en todo ese transitar, en ese entorno de vida que debe caracterizarme por mi vida de oración. El primer ministerio que tenemos que llevar adelante es nuestra vida de oración, porque muestra la total dependencia con mi Padre Celestial. ¿Por qué? Porque la enseñó el Hijo de Dios, mostraba su total dependencia. Él pudo exclamar y decir, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Pero por qué? Porque venía practicando diariamente, constantemente, en todo tiempo y en todo momento, una vida de oración. Si la oración demuestra que yo tengo dependencia, necesidad, yo necesito depender de Dios, obviamente que si yo no tengo una vida de oración constante, permanentemente en mi diario vivir, no en una semana, no en una sola reunión de oración, sino en mi diario vivir, en todos los momentos de las horas que me toca transitar en esta vida, si yo demuestro que no hablo con el Padre, entonces lo que está mostrando, si lo otro era dependencia, esto lo que está mostrando es independencia. Esto es lo que le tenemos que enseñar no solamente a los creyentes jovencitos a nivel espiritual, sino a todos los creyentes por general. Y no olvidemos que si uno ve la independencia espiritual con el Padre en comunión, en oración, uno se referencia al huerto del Edén y enseguida nos da el resultado. Porque muchas veces con esa libertad que tenemos, bueno, total, tengo la reunión de oración, no sé, los martes, los miércoles, o en nuestro caso tenemos viernes y sábado. No, la oración tiene que ser algo que nosotros querramos hacer.
una necesidad básica. Yo quiero hablar con mi padre, porque si no, yo me independizo con mi padre y lo que voy a lograr en consecuencia va a ser tal cual como pasó en el huerto del Edén, que yo esté pecando con mi vida porque estoy presumiendo de su gracia más que dependiendo de su gracia. A veces yo digo, bueno, Dios me va a responder porque Él conoce mi interior, mis pensamientos y mi corazón. Sí, lo conoce, pero Él quiere que yo hable con Él. Eh, Hay una vida que seguramente muchos de ustedes la conocerán, que es la de David Livingstone, ¿no? Que era el misionero y explorador del África. Seguramente ustedes la conocerán. Dice en la historia de su vida que casi al final de su vida él estaba trabajando en Zambia y ya, bueno, Aldo puede decir mejor qué tipo no explaya el libro, qué enfermedades tenía, pero sí que había hemorragias internas, que tenía muchas úlceras, etcétera, etcétera, y ya no podía transitar por sí mismo, y le dice que lo llevan en camilla, y en el medio de la noche, ahí en Zambia, le acondicionan como una cabaña para que él pueda descansar, porque ya su cuerpo no se podía mover, y estaba pasando sus últimos tiempos en esta tierra, ¿no? Y dice que don David Livingstone estaba en su lecho y tenía un muchacho que siempre iba, entraba y miraba y lo vigilaba por si llegaba a necesitar algo, era el comisionado para que lo vigile. Y en una de esas dice que narra la historia de él, que el muchacho fue, y yo lo estoy resumiendo, ¿no? Disculpen si voy muy rápido, y narra y entra y lo ve arrodillado totalmente duro, sin hablar. Entonces llama a todos aquellos asustados que lo habían comisionado y le dicen, mire, pasa esto y esto, y lo van a ver, y don David Livingstone había entregado su vida al Señor de rodillas. Termina de rodillas su ministerio en esta tierra. Qué hermoso sería para cada uno de nosotros, ¿no? Que podamos entregar nuestras vidas así, que sea no algo como una carga para cada uno de nosotros, sino que sea mi necesidad de hablar continuamente con mi Padre, de encomendarle todas aquellas cosas que me relacionan con su obra y que obviamente, vuelvo a decir, que esa dependencia que hay en mi vida hacia Él por medio de la oración pueda obrar en obediencia a sus verdades en toda mi vida, en todo mi ministerio que tengo que llevar aquí en la tierra. Don David Livingstone, en una carta unos días antes que encuentra, dice, te entrego todo, Señor, mi alma, mi cuerpo, todo. Gracias por haber, palabras más, palabras menos, gracias por haberme permitido y el privilegio de haberte servido, Señor. Que tú puedas seguir progresando en esta obra a través de otros hermanos que tengan vida de oraciones, vida de relación, vida de dependencia con vos. Señor, que haya cumplido ese objetivo. Qué linda oración, ¿no? Qué lindo deseo. Qué linda vida de obra de oración. Yo les animo, amados hermanos. Ustedes son muchos más de cuando nosotros empezamos. Pero el Señor hace esos milagros cuando en nuestras vidas hay vidas de permanente dependencia en oración con Él. En segundo lugar, si hablábamos de la dependencia que se transforma en obediencia en mi vida personal, también habla la palabra de Dios acerca de la persistencia. Uno es la dependencia, pero ahora es la persistencia. Cuando esto que yo decía progresivamente y en aumento, me gusta decir, no en decreciendo,
durante todo nuestro ministerio terrenal. No estoy hablando de los programas, sino estoy hablando del ministerio que debo de llevar como evangelista de Dios. Oraba Segardo acerca de todos aquellos que han entregado su vida a la misión, ¿no? De ser misionero. Nosotros también, queridos hermanos, debemos ser misioneros en el lugar donde nos puso el Señor, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, en nuestra vida. Y en cada momento que nos toca atravesar, perseverar, persistir en ese ministerio donde el Señor me lleva. Porque me pone esas ovejas sin pastor, esas ovejas que no conocen al pastor, el verdadero pastor de la vida que es el Señor Jesucristo, me pone a mí. Y las ovejas que pone en mi entorno no las pone a cada uno de ustedes. A ustedes le ponen otras ovejas, otras personas para que nosotros podamos llevar. ¿Y cómo podemos conocer esos corazones? Justamente, Él lo conoce al Señor. Pero si yo le digo, Señor, mostrame lo que tengo que hablar a esta persona. Mostrame lo que hay en su corazón, en su necesidad. Entonces el Señor pondrá esas palabras justas, esas necesidades básicas que necesita esa persona y que está tomando una decisión y que a veces no somos conscientes de esa decisión que estaba tomando. Le cuento la historia que me pasaron en varias oportunidades y marcó puntos claves en mi vida. La más cercana es una persona que yo estaba caminando y estaba en Jujuy, estábamos haciendo juntos Jujuy, y estaba caminando y bueno, estaba con la pechera de Juntos y este muchacho se llamaba Diego Ripoll y se llama, no sé, después perdí el rastro. Y bueno, yo caminando y transitando por la calle, digo, Señor, ahí viene este muchacho, lo veía que venía y me miraba fijamente, tal vez sea por la pechera, además, digo, Señor, si vos sabés lo que pasa, que le pueda hablar a esta persona, lo que pasa por su mente. Bueno, nos quedamos hablando y allí, después de 1 hora y media, contra la verja de una casa, él acepta a Cristo, hicimos la oración, entonces le di las direcciones de la iglesia y demás, y un folleto, y me dice, espere, no se vaya, nunca me hablaron así. Y digo, bueno, vení, vamos a comer un sándwich, porque estábamos en medio de la calle, del sol, y fuimos a comer un sándwich, y bueno, charla va, charla viene, digo, bueno, vamos a orar. Le digo, ¿querés orar, Diego? Y oró una oración que nunca me la voy a olvidar. Habló agradeciendo al Señor por todas él lo dijo en otras palabras, esas bondades que dio en su vida por medio de una persona que le hable de Jesucristo, que le haga conocer acerca de la esperanza. Dice, porque vos sabías lo que yo iba a hacer, que me iba a matar en este momento y te había pedido que si verdaderamente existís, esa persona me hable. Hubo un silencio después que terminó de orar y no podía, me hacía acordar a Job cuando no podían hablar sus amigos y yo decía, gracias Señor porque pude hablar. Gracias porque vos pudiste llegar a esa vida. Yo no sabía la determinación que había, pero sí tenía que tener la persistencia, la dependencia a través de la oración, pero la persistencia de seguir hablando a cada persona que se acerca a mi alrededor. Miren, la palabra perseverar, como dice Colosenses 4:2, que nos anima el apóstol Pablo, perseverar en la oración, es una palabra compuesta, es pros cartereo. Pros es la forma intensificada de ir hacia adelante. Y cartereo es ser fuerte. Fuerte hacia adelante significa estar en constante dependencia, pero ir con fuerza, esa fuerza que da el Señor continuamente, constantemente, y me gusta una de las explicaciones de esta palabra, que es con devoción. No tiene que ser por obligación, sino, vieron que hoy estuvo más de 5 millones de personas en la calle por esa devoción que sintieron hacia la selección. Y yo me preguntaba por qué no hay esa misma devoción en cada uno de nosotros con tantas almas que no tienen a Cristo de poderle hablar.
tiene que existir, debe de ser. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 4. Debo de tener devoción, de poder persistir en el ministerio de la predicación personal del Evangelio y obviamente también congregacional, pero cada una de las personas que integran la iglesia, que son parte del miembro, le dice el apóstol Pablo, el cuerpo de Cristo, tienen que tener ese mismo grado de devoción, ese mismo grado de perseverar, de persistencia en ese ministerio. Si la dependencia hablaba de obediencia, la persistencia habla de que esto que le pasó al Señor Jesucristo, ¿se acuerdan? Dice, después que oró, se abrió el cielo. No es mi poder, no es el poder de usted, sino va a ser el poder de Dios actuando a través de cada uno de nosotros. Y ahí está la gran diferencia. Ahí está el gran asombro, donde uno se sorprende de cómo Dios nos utiliza, personas que no servimos para nada, que somos inútiles, tal vez con conocimiento secular, con una profesión y demás, pero ante la enormidad de lo que significa el conocimiento interior de las personas que se nos acercan al día, ahí no podemos hacer nada y ahí sí interviene Dios y nos da del poder de su palabra, nos da del poder de su Espíritu Santo para que podamos llegar a los corazones de las personas, instalar la palabra de Dios y el Espíritu Santo, como dice Pablo en Timoteo, redarguya, convenza de pecado a esa persona. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero lo debo de hacer. Debo de ser dependiente y persistente, y el cielo se abrirá ante mí. Yo desafío a la iglesia en Calle Apagón, para que el cielo se abra, al igual que a todas las iglesias de la zona y al igual que todas las iglesias del mundo. Todavía queda en mi retina y corazón cuando fuimos a hablar allí en San Celoni, España. La gente no recibe acá, la gente es dura, la gente tiene necesidad como acá y veíamos las almas como se entregaban a Cristo. Si uno tiene dependencia, obedece. Si uno tiene persistencia, el cielo se abre. Segundas Crónicas, capítulo 6, no lo vamos a leer por amor al tiempo, ya me estoy yendo, ¿no? Perdonen el tiempo, pero se los resumo. Lean el Segunda Crónica, capítulo 6, la oración de Salomón. Es la oración más larga que hay en el Antiguo Testamento y la oración más larga que hay en el Nuevo Testamento es la del Señor Jesucristo allí en Juan, ¿no? Pero ¿cómo él tenía, Salomón joven, cómo tenía que celebrar esto que había permitido Dios de hacer ese templo hermoso, pero él se dirige primero al pueblo para que vengan todos, esto que oraban ustedes, para que todos pudieran estar y sentir ese fervor de estar en la presencia de Dios, para que puedan buscar en esa persistencia a Dios continuamente en su vida. Y dice que después se da vuelta en su atrio y enfoca, se arrodilla, levanta sus manos y ora a Dios. Puedes orar arrodillado, sentado, parado en el colectivo, donde sea, pero habla con Dios. Y ahí van a ver que la oración intercesora, figura del Señor Jesucristo, ¿no? La de Salomón, hay respuesta para aquella persona que está lastimada. Porque justamente si el prójimo, si alguno pecare contra su prójimo, ¿no? Y se le exige un juramento, por ahí justamente, por ahí vos estás haciendo el ministerio de la vida y te están juzgando, te están diciendo cosas. No importa, enfócate en esa persistencia, en ese ministerio que te dio el Señor para llevarlo adelante. Hay respuestas para el necesitado. Le dice, tú irás, y lo voy a repetir desde el versículo 22 en adelante, tú irás y tú responderás, porque así lo prometiste. Y las promesas de Dios son fieles. Hay justamente promesas para el derrotado, aquel que, bueno, esto lo pasé por alto, esto lo minimicé, bueno, y eso condujo en mi vida por ahí derrotas que cada uno sabe. Bueno,
Hay respuesta para eso de parte de Dios y se abre el cielo para eso. Hay respuesta para el sediento, para el angustiado, el que se siente solo, para la lucha contra los enemigos en cada uno de los pasos que está dando y para que es aquel que es preso o esclavo de sus pecados. Como dice justamente en la parte final, dice para los cautivos, si pecaren contra ti para que los que lo tomen lo lleven cautivo a la tierra de sus enemigos. ¿Y cuántas personas están con nosotros en la congregación y aún nosotros mismos? Por ahí, cada uno se sabe, no sé, Dios quiera que no, somos presos de aquellas cosas o esclavos de aquellas cosas que nosotros tal vez descuidamos por no ser persistentes. ¿Y cómo es la prueba de que Dios responde con su poder? ¿Se acuerdan? Se abrió el cielo e inmediatamente, ¿qué pasó? Descendió en forma corpórea el Espíritu Santo. Dios nos da de su Espíritu Santo para que podamos confiar en Él, para que podamos dirigirnos, dejarnos llevar, para que Él nos guíe hacia la voluntad de Dios y no la nuestra, que podamos confiar de que es eso que está en mí, puede redarguir de pecado y convencer de pecado a esa persona que le estoy hablando. Y podemos confiar que Él nos va a mostrar a través del Espíritu Santo la necesidad de cambiar, la necesidad de tener esa salida para esa necesidad, ya sea nuestra o de la persona que le estemos hablando. Hablamos justamente de dependencia, que se traduce en obediencia de persistencia, que se traduce en la demostración del poder de Dios actuando en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, esto es maravilloso, en la complacencia. Leíamos que después que oró, fue bautizado y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo. Pero después en el 22, Lucas 3:22, dice que se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor pueda decir eso de cada uno de nosotros, que se complace en cada uno de nosotros. También es una palabra compuesta, es de buena raíz, de buena cepa, como decimos los argentinos, porque se añade justamente a ese árbol, a esa vid, donde separados de él nada podemos hacer, como dice Juan capítulo 15. Ahora, ¿cómo logro yo esa complacencia, no? ¿Cómo logro, Señor, que vos estés complacido con mi pensar, con mi actuar, con mi vida de oración, con mi vida de dependencia en vos y con mi ministerio particular, individual y congregacional que vos me diste y que yo no puedo? Les decía, Lucas narra muchas cosas, situaciones del Señor Jesucristo. Dice que en Lucas 5, dice que a pesar de la fama que se extendía y cada vez más, él se apartaba de las multitudes y estaba solo orando, en los lugares desiertos, oraba en soledad para buscar a su Padre. No le interesaba los aplausos, no les interesaba los reconocimientos, no le interesaba si caminaba solo a la salida del templo a la noche. Le interesaba que había tenido esa dependencia, esa búsqueda con el Padre y había tenido esa persistencia de estar a lo largo de toda su vida cristiana buscándolo a Él. Porque ¿qué quería? El premio de ese ministerio, la complacencia de Dios. No hay nada más maravilloso como premio a nuestras vidas, que Dios se complazca con tu vida y con mi vida. Cuando, recuerdo, Lucas también lo narra, cuando ellos están en el medio del mar de Galilea, a un servicio que el Señor les había indicado que crucen del otro lado. Ahí lo vemos al Señor Jesucristo en las montañas, que no son montañas, son colinas de Galilea, orando por sus discípulos, para fortalecerlos por medio del poder del Espíritu Santo de Dios, para que puedan ver eso milagroso que lo asombró, caminar el Señor Jesucristo y caminar Pedro sobre las aguas. Y lo mismo nos invita a nosotros, es el mismo Dios, es el mismo Jesús, para que
caminemos sobre las aguas de las adversidades, para que caminemos sobre las aguas de las dudas, para que caminemos sobre las aguas de aquellas incertidumbres que se nos presentan. Que hagamos lo que tengamos que hacer para obtener ese tesoro maravilloso de la complacencia del Señor Jesucristo. Pero hay un texto en Marcos, y con esto cierro, capítulo 1, verso 35. Ustedes seguramente lo sabrán de memoria, un texto que me encanta. ¿Cómo logro la complacencia del Señor Jesucristo había logrado con su Padre, siendo el mismo Hijo de Dios? Dice Marcos 1:35, lo podemos decir prácticamente de memoria, levantándose muy de mañana, y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un texto que aprendimos desde chicos, seguramente cada uno de nosotros. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No era que había salido de un spa el Señor Jesucristo, cuando narra Marcos eso, ¿se acuerdan? Había ido a la casa de la suegra de Pedro, la había sanado. Y ahí se llegó la fama de que estaba el Señor Jesucristo ahí, y ustedes recordarán que ahí tuvieron que venir un montón de gente de todos los que los rodean. Pedro estaba en Capernaum, era un lugar de tránsito. En este año, por la gracia del Señor, pude conocerlo, algo que he venido estudiando toda la vida y lo doy en geografía bíblica. Pero sin embargo, hoy puedo decir, lo conocí el lugar. Un lugar que era, como decir, un lugar estratégico, porque todo de donde venían del oriente necesitaban parar en algún lugar, era como la atalaya de Dolores, para que sea una idea, ¿no? Solamente que no compraban facturas ahí, sino sí reponían fuerza, pero paraban a dormir ahí los que venían del oriente, los que venían de Europa, los que venían de Egipto, de todos lados paraban en Capernaum. Por eso el Señor Jesucristo escogió esa casa. Y se acuerdan lo que dice Mateo, que estuvo toda la noche sanando y curando a todos, después de haber sanado a la suegra de Pedro que le servía a él y le servía a todos los demás. De una enfermedad que inmediatamente nosotros siempre tenemos la convalecencia, ¿no? Al menos en mi caso, siempre me cuesta reponerme, pero inmediatamente el milagro del Señor hizo que la suegra de Pedro fuese sanada y servía a todos. Y había trabajado toda la noche, no había dormido nada. Y a veces una de las justificaciones que escuchamos dice, pero hice muchas cosas y no tuve tiempo de orar. Sin embargo, el Señor me enseñó que levantándose muy de mañana, la disposición de pasar a solas con el Creador. Era el Hijo, era el hombre perfecto, no tenía pecado. ¿Y por qué lo hacía? Para enseñarme a mí, para demostrarme que el Padre se complace con aquellos que le buscan, con aquellos que están constantemente buscándole, contándole esas cosas, teniendo esa intimidad, a solas con el Creador, esa disposición. Pero también había una acción, siendo muy oscuro, aún todavía de madrugada, salió, buscaba en esa soledad donde no había nadie que lo distraiga, poder establecer esa relación íntima con el Padre. Había una disposición, pero también había una determinación. Muchas veces decimos, voy y hago esto, ahora voy a pasar este tiempo, apartar este tiempo para la oración y después no lo hago. Tiene que haber una determinación, pero también tiene que haber una acción continua. Yo durante los primeros años de estos 4 añitos, a los muchachos les enseñaba justamente la diferencia entre decisión y acción. Muchas veces decidimos, mañana voy a hacer tal cosa, pero después la acción se contradice con nuestra decisión. La decisión tiene que estar acompañada de la acción. Y Jesús lo hacía, siendo aún muy oscuro salió. No pensó en cuántas personas sanó, no pensó en el cansancio que había en sus ojos porque fue probado en todo para hacerme ejemplo a mí, dice el libro de Hebreo.
y padecía de ese cansancio como padecemos cada uno de nosotros. Por eso, amados hermanos, les animo a esto. Que no miremos nuestra fuerza, sino que estemos apoyados en la fuerza que Él da, como dice Isaías, que la da al que no tiene ninguno, pero que le busca, que tiene una dependencia, una persistencia y que busca una complacencia de parte del Padre. Y dice, y se fue a un lugar desierto, se fue a un lugar, no fue a cualquier lugar. Seguramente fue al lugar que tenía por habitualidad, había generado ese hábito de ir antes de empezar el día, estar con el Padre. Después durante el día también, en esas pequeñas oraciones que nos demuestra la palabra de Dios. Y por último, allí oraba. Me encanta porque si el Hijo de Dios se humillaba en oración buscando al Padre, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Esa complacencia, ese aplauso, entre comillas, de Dios, que cada uno de nosotros deseamos para que después poder poner, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, esas coronas a sus pies. Es la que debo buscar. No la complacencia de la gente. Jesús lo aclamaban y él se apartaba sola, como dice Lucas capítulo 5. Sino la complacencia de Dios. Sino saber que su mirada pone sus ojos sobre mí y que Él es el que examina, como dice su palabra, como dice Jeremías 17, mis pensamientos, y no solo mis pensamientos, sino las intenciones de mi corazón. Que Dios pueda ver de cada uno de nosotros personas, familias e iglesias comprometidas en dependencia con Él, en persistencia con Él y en complacencia de Él. Que el Señor nos bendiga. Espero que haya sido de bendición como lo fue y lo es para mi vida el estar permanentemente en oración con mi Padre. Y obviamente entender la importancia, que es como el respirar, reitero, que nadie me lo enseñó cuando salí de la panza de mi mamá, sino el Creador justamente lo dispuso que así sea. La oración es lo mismo. Que el Señor les bendiga y lo siga utilizando para su gloria y honra. Amén.